Listo, ahora ya. Muy buenas noches, estimados escuchas. La Asociación ONG Proyecta se complace en presentar en esta oportunidad a la psicóloga Ángela Sánchez Cruzado. Ella es especializada en consejería, orientación y evaluación psicológica. También en elaboración de programas de prevención y promoción. Es un placer tenerla con nosotros en esta oportunidad. Y Ángela, el escenario virtual es tuyo. Adelante, bienvenida. Muchas gracias y bienvenidos, ¿no? Por esta charla que está muy interesante, que tiene que ver mucho con el tema de la salud. Bueno, la hemos denominado como lo que las emociones ocultan y el cuerpo lo manifiesta en enfermedades. Es un tema bastante llamativo, pero que en realidad esto está basado en la realidad, ¿no? Porque día a día pasamos la vida y la estamos o nos relacionamos con ella de una manera automática, sin darnos cuenta qué es lo que puede pasar o qué es lo que nos está pasando a nosotros mismos, ya sea en la parte mental o también en la parte física. Y las emociones son un punto clave para darnos cuenta que si realmente somos conscientes de lo que estamos realizando el día a día o cómo nos estamos cuidando. Para iniciar, quiero dar pase a este gran filósofo y matemático que se llama René Descartes, que él mencionó una frase muy importante que da inicio a esta charla que he preparado. Él menciona, y lo cito, dice: no hay nada que esté eternamente en nuestro poder, en nuestros pensamientos. Entonces, él va más allá del punto de vista de las emociones. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos siempre van a tener mucha relación con cómo es que nosotros nos vamos a desenvolver en el día a día. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos es lo que definen la realidad que nosotros estamos afrontando o estamos viviendo. Nuestros pensamientos varían, claro, varían de persona a persona. Cada persona puede vivir una realidad muy distinta. Unos pueden vivir una realidad quizás un poco más optimista, otras personas un poco más negativa, otras personas simplemente viven el día a día sin fijarse en los detalles, y tiene mucho que ver ese tema. Y obviamente va de la mano de las emociones. También quiero pasar, para poder iniciar, ¿no?, con esta charla, es que siempre constantemente nos hacemos la pregunta de que estamos buscando la felicidad. La felicidad es algo que constantemente las personas suelen seguir buscando, y hay personas, en realidad la mayoría, no logra o cree que no logra conseguirla. Esto llega a tal punto de frustrar a las personas y no dejarlas llevar una vida más estable y plena. ¿Por qué? Porque tienen un ideal de qué es la felicidad o cómo es que pueden llegar a obtener esa felicidad, que quizá la sociedad lo puede definir o que ellas mismas se plantean. Entonces, viven una vida muy frustrada, reprimida, con mucho estrés, y esto va generando que poco a poco nosotros vamos declinándonos a ciertas enfermedades que vamos a hablar más adelante también, pero enfermedades que no tanto llegan a ser mentales, sino también llegan a un plano físico. Y eso es también lo grave dentro de esto, porque llegamos a un punto de que está bien, no estamos al 100% en la parte de nuestro bienestar mental, pero llegan consecuencias de no estar bien en la parte física. Entonces, dos ámbitos importantes como la parte mental y física, obviamente que nos va a desequilibrar totalmente. Y este punto es donde, si ya lo encontramos,
¿no? Hay personas que se pueden pasar toda su vida buscando la famosa felicidad y finalmente llegan a un punto de su vida en donde dicen no la encontré, o quizás sí la encontré porque quizás encontraron el trabajo de su vida, o lucharon hasta conseguir o construir una casa, o quizás se ganaron la lotería. Varias formas de encontrar la felicidad para cada persona. Pero en realidad la felicidad se basa en encontrar tu propia tranquilidad, teniendo o no teniendo el mejor trabajo del mundo, o no ganar una gran cantidad de dinero. Eso no tiene mucho que ver en realidad. La felicidad se basa en eso, en estar bien contigo y poder aprovechar y sacar al máximo a lo que tú tienes, ¿no? En sí a lo que tú eres como persona. Y dependiendo de eso es que van a surgir más cosas que te van a generar más felicidad. Ahora vamos a llegar al punto central de la charla, que es acerca de la emoción. La emoción es un tema bastante tocado por muchos autores dentro del área de psicología y también otras materias o otras ramas que tocan el tema de la emoción, ¿no? Mayormente la emoción a veces es considerada como que, tienes una emoción negativa o tienes una emoción positiva. Pero en realidad, yo cito a un autor que es uno de los autores más fundamentales dentro de lo que es la emoción, que es Daniel Goleman, en donde en su libro de las inteligencias múltiples menciona el tema de la emoción. Él refiere o dice en año 95, ¿no?, que todas las emociones son impulsos para actuar a planes instantáneos para enfrentarnos a la vida que la evolución nos ha inculcado, impulsos arraigados que nos llevan a actuar. ¿Esto qué quiere decir? Que la emoción en sí son mecanismos para enfrentarnos a las adversidades o desafíos de la vida. Es decir, son mecanismos de supervivencia, mecanismos que nos permiten enfrentarnos, ¿no?, a diferentes situaciones. Pero lo que él recalca bastante es que las emociones no son algo negativo ni positivo. No, simplemente son mecanismos. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, supongamos que un día, no sé, pues, estamos pasando por la calle y, y comenzamos a percibir que alguien nos comienza a perseguir, ¿no? O sea, nos sentimos como que amenazados, ¿no? El cuerpo al toque lo detecta. Entonces surge este tipo de emoción que es muy conocida, no sé si es que la habrán sentido, me imagino que la han tenido que sentir en algún momento de su vida, que es el miedo. El miedo no es algo negativo ni positivo, el miedo simplemente, como mencioné antes, es un mecanismo. El miedo hace que nuestro cuerpo, al sentir ese miedo, ¿no?, hace que la sangre fluya más por nuestras piernas, lo que genera que nosotros estemos preparados o para correr o para enfrentarnos, o es decir, a luchar contra esa amenaza. Entonces, hay tipo de personas que pueden enfrentarse, ¿no? Quizás son de las personas que tienden a enfrentarse a los problemas y va y se enfrenta a esa amenaza que está sucediendo. O hay otras personas que lo que hacen es huir, simplemente escapar de esa amenaza. Entonces, esos tipos de mecanismos son las emociones, según Goleman. Y aparte de eso, también quiero mencionar que Daniel Goleman se basó mucho en Darwin. ¿Por qué? Porque él mencionaba que los animales, como las personas, tienen algo bastante en común, que son las emociones. Porque las emociones han surgido hasta mucho antes del lenguaje. Entonces, las emociones son tan, por así decirlo, antiguas, que ya vienen con nosotros, o sea, ya vienen impregnados en nosotros. Porque la emoción simplemente es una expresión, ¿no? Es una expresión que un ser vivo tiene. ¿Por qué? Porque un animal, tanto como un humano, puede experimentar emociones, no sé, de miedo, enojo,
asco. Entonces, esas cosas ya vienen con nosotros. Aquí está, ¿no? Aquí pongo a Darwin en el 72, donde menciona, no hay ninguna diferencia entre el hombre y los animales, en una capacidad de sentir placer, dolor y felicidad. Ahora vamos a enfocarnos ya en una parte más física y a la vez mental, en donde hay una famosa frase que siempre mencionamos en psicología, que es el tema de la relación mente-cuerpo. A veces siempre lo solemos hablar de manera muy general, ¿no? Y no lo enfocamos en temas en sí específicos. Entonces, hay una gran relación entre la mente y el cuerpo, y eso es cierto, y en un montón de investigaciones lo pueden evidenciar, ¿no? Y constantemente están actualizando más informaciones para que podamos observar nuevas cosas, ¿no? Que están sucediendo en diferentes ámbitos del ser humano dentro del comportamiento y cómo se desenvuelven. Entonces, la relación de mente y cuerpo siempre, o lo he tratado de separar en dos partes, ¿no? La relación funcional y la relación que no es funcional. Cuando me refiero a funcional es cuando tenemos una armonía, bueno, la mente tiene una armonía con nuestro organismo, es decir, trabajan en conjunto, trabajan a la mano y siempre tienen una buena sintonía. Entonces, esto permite que estemos bien en un estado mental, o sea, tengamos primero, un buen concepto de nosotros, saber quiénes somos, saber qué potencialidades tenemos, saber qué defectos tenemos, saber diferenciar. Y a la vez, tener un buen estado físico, es decir, tenerlo equilibrado, ¿no? Me refiero a un bienestar, tener buenos hábitos, hábitos saludables y varias cosas que van aumentando y van haciendo crecer que la mente y cuerpo esté en un estado bueno, ¿no? Mientras que en un estado no funcional es cuando comienzan a surgir ciertas alteraciones que nuestra mente va reproduciendo y que poco a poco va afectando a nuestro cuerpo, ya la parte física, a la parte interna de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque a veces hay situaciones en la vida, así como mencioné al inicio, que nosotros tenemos una perspectiva de lo que es la felicidad y de lo que puede surgir dentro de nuestra vida. Porque podemos quizás hasta en nuestro mismo hogar, podemos presentar situaciones o nos podemos dar cuenta que dentro de nuestro hogar pueden haber diferentes tipos de personas. Unas que la pasan bien, otras que la pasan mal, otras que se enferman muy rápido, otras que no, que más bien no sé, salen, no se ponen chompa o no se cuidan, por así, entre comillas, no se cuidan, y no les pasa nada, no se enferman, rara vez que se enfermen, y otras que, o sea, apenas si tomaron que un vaso de refresco helado y se enfermaron. Entonces, tiene mucho que ver esto con el tema con la parte de la psique. ¿Por qué? Porque hay una gran relación en donde nosotros conocemos que tenemos el sistema inmunológico, ¿verdad? ¿No? Que es la parte física de nuestro cuerpo. Pero también hay un sistema inmunológico que es basado en la parte psicológica, en donde a nosotros comenzar a lanzar o comenzar a segregar hormonas que nuestro mismo cuerpo lo tiene y comienza a segregar, ¿no? Van a activar ciertas partes de nuestro sistema, nuestro cerebro y otras partes que permiten o dan señales de cómo es que estamos funcionando. Entonces, a partir de esto es que nuestro cuerpo se relaciona con nuestra mente y salen las famosas enfermedades. Enfermedades que al inicio pensamos que es por un tema hereditario o por cuestiones de hábitos, ¿no? Que no están bien. Pero
cuando se llega realmente al origen, es un origen psicológico. Y a veces se extrañan, pero cuando van realmente a la causa, se dan la gran sorpresa que era cierto, ¿no? Entonces, para poder explicar bien esta parte que acabo de mencionar anteriormente, es que el cerebro no distingue entre lo que es real y no es real. ¿A qué me refiero? Que el cerebro no puede llegar a presenciar, por ejemplo, supongamos, ¿no? Que una vez en nuestra vida nos haya pasado que, por ejemplo, doy el ejemplo de los temblores que han ido sucediendo hace unas cuantas semanas, si no recuerdo mal. Estábamos en un estado de alerta constante, ¿no? En donde nosotros pensábamos que en algún momento iba a suceder otra vez. Entonces, pudo haber un suceso real, el tema del temblor que hemos vivido, pero en otro momento imaginamos o pensamos o recreamos esa situación, y lo curioso es que las mismas partes o las mismas áreas que se señalan dentro de nuestro cerebro en el momento de lo que pasó en la vida real y de lo que pensamos, se encienden las mismas alarmas. Es decir, el cerebro comienza a recordar como si lo estuviera viviendo otra vez. Entonces, esas hormonas que se comienzan a segregar van a salir tal cual si es que lo estuviéramos recordando. Entonces, esto sirve mucho si es que lo tomamos como un punto de vista positivo, porque también en otros estudios se han encontrado que si nosotros recordamos eventos agradables, como se sienten esas mismas áreas, ¿no? Como si lo hubiera pasado la primera vez, vamos a generar una sensación de bienestar. Pero a comparación del otro ámbito, de la parte que no es tan agradable, también se va a segregar y se va a encender una alarma. Por eso es que yo en esta imagen pueden observar que en la parte de arriba donde está la parte del hipotálamo, hay como una lucecita roja, ¿verdad? Y un botón que dice pánico. Cuando nosotros vivenciamos, como tomando el ejemplo del temblor, cuando nosotros vivenciamos una experiencia así, se va a encender una alarma en el hipotálamo. El hipotálamo es el que va a mandar una señal directamente a las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales dentro de nuestro cuerpo son las que permiten segregar las hormonas como el cortisol y la adrenalina, ¿no? Dos hormonas que, si bien es cierto, si son equilibradas, ayudan muchísimo al cuerpo, bastante, porque dan muchas funciones dentro de nuestro cuerpo para estabilizarlo también. Pero si estas comienzan a segregar muchas de estas hormonas, obviamente no, van a alterar totalmente nuestro sistema. ¿Por qué? Porque cuando hay un exceso de cortisol en nuestro cuerpo, nosotros mismos vamos a comenzar a desequilibrar. ¿A qué me refiero? Sucede el tema del temblor, ¿no? Entonces comienza a agregar un montón de cortisol. Esta es la hormona del estrés, ¿no? Que se conoce como la hormona del estrés. Comienza a agregar mucho cortisol y comienza a generar en nosotros alteraciones, como que comenzamos a desatender, o sea, no estamos totalmente aquí, en el ahora, estamos pensando en otras cosas. Y al no estar aquí, al no estar atentos a lo que está pasando, nos podemos distraer de muchas cosas. Es decir, nos podemos quedar estáticos en ese momento y no saber qué hacer. Entonces, ahí, en este momento, como estamos en constante estado de alerta, no vamos a poder dar una solución a lo que está pasando en ese momento. Es por eso que suele pasar que hay dos tipos de personas en momentos no sé, pues, de los temblores, en donde hay unas que buscan soluciones y hay otras, o la mayoría, que se queda simplemente en un estado de shock y no hace nada. Y eso es peligroso porque si hubiera un tema de quizás algo más grave como un terremoto, la persona se quedaría estática y no podría avanzar y buscar una solución. Y es por ese motivo de que, muy aparte del tema de la atención, es que la parte prefrontal de nuestro cerebro, que es la parte que toma el tema de las decisiones, las reflexiones y otros tipos de cosas que nos permiten solucionar problemas, también se ve opacada.
por el mismo hecho de que segregamos mucho cortisol. También el tema de la adrenalina es que nos puede jugar también nos puede ayudar mucho en casos en donde quizás necesitamos hacer algo mucho más rápido y trabajar con más eficacia, ¿no? Al instante, ¿no? Para que pueda circular más sangre en nuestros músculos, en nuestras células, hacer un poco más de oxígeno y podemos actuar más rápido, ¿no? Pero hay situaciones en donde también esto puede verse afectado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a veces nos suele pasar que en situaciones en donde estamos en un momento quizás incómodo o no va a pasar algo, a veces nos sentimos como que nos late mucho el corazón, ¿no? A veces nos late mucho el corazón, entonces son todos estos mecanismos que surgen, ¿no? Que si bien es cierto en primer momento, nos pueden ayudar mucho, porque nos dan el tema de la huida, como mencioné, o luchar, ¿no? Ante estas amenazas. Pero si vivimos constantemente, prácticamente toda nuestra vida en estado de alerta, no vamos a vivir una vida tranquila y en armonía, como mencioné al inicio. ¿Por qué? Porque vamos a ir intoxicados con el cortisol, en realidad. Esto suele pasar, en realidad, a muchas personas en este mundo en sí. ¿Cuántas personas pueden estar caminando ahorita, en ese momento, y están intoxicadas con cortisol? Que no viven una vida en armonía. ¿Y cómo es que podemos detectar a esas personas? ¿O cómo es que quizás podemos detectar en nuestro día a día si es que estamos viviendo intoxicadas de cortisol? Estos pueden ser unas señales, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, cuando no podemos dormir o no podemos conciliar con facilidad el sueño. Es decir, nos damos vueltas en la cama, no, después de un cierto tiempo, después de que un tiempo bastante prolongado, recién dormimos. Y esto es que si dormimos, cuando amanecemos, nos sentimos muy cansados. Es decir, no hemos descansado correctamente. Esto quiere decir que estamos viviendo constantemente en estado de alerta. O hay personas, otro tipo de personas que quizás suelen estar muy irritadas constantemente o cualquier cosa que les digan al toque y saltan al llanto y no pueden controlarse. Entonces, están siendo intoxicadas por esta hormona. Entonces, es algo que suele pasar el día a día y que a veces lo dejamos pasar y pensamos que es algo instantáneo y que no nos va a pasar. Entonces, tenemos que ponernos a pensar y a darnos cuenta qué es lo que nos está pasando, porque si no, vamos a vivir y vamos a seguir viviendo intoxicados. Y también hay otro punto importante que a veces tampoco nos damos cuenta, que a veces también nosotros, esta hormona como el cortisol, nos ayuda mucho también el tema, cuando está equilibrada, obviamente, nos ayuda mucho a que no estemos constantemente inflamados. O sea, que nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico, o sea, se comienza a desenvolver mejor, ¿no? Da un aporte. ¿Qué permite que no nos inflamemos? ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, no nos pase el tema de que nos hinchemos al momento de consumir algo, o quizás nos sintamos hinchados no sé, en la parte del estómago, a veces no suele pasar, ¿no? Permite que avance con mejor fluidez. Pero cuando estamos viviendo nuestra vida con demasiada cantidad de cortisol, en vez de que esto se controle, baja todo lo contrario. Se desemboca en nosotros esta inflamación. Es decir, por eso que a veces solemos estar quizás como que nos sentimos llenos o bastante hinchados. Esto pasa porque puede ser una señal de que estemos viviendo con mucho cortisol en nuestra vida. ¿Qué otra señal también podemos tener? Por ejemplo, al momento de que nos lavamos, otro indicador es que, por ejemplo, cuando nos lavamos los dientes y nos damos cuenta que a la primera instancia de que nos estamos lavando los dientes, nos comienza a sangrar las encías, también es otro indicador de que estamos viviendo nuestra vida con mucho cortisol.
Entonces son varios indicadores que nos pueden mostrar de manera física para darnos cuenta que ya estamos a un tope del cortisol y que si no avanzamos, que no vamos dándonos cuenta de lo que nos está pasando o vamos a y nos atendemos, ya tanto sea de manera física y de manera psicológica, no vamos a poder avanzar y no vamos a vivir una vida más tranquila. Y para esto, yo les he puesto 5 puntos importantes que debemos tomar en cuenta para poder ayudarnos, porque en realidad nosotros somos los únicos que podemos tomar la decisión, si simplemente quedarnos con esta información y decir, bueno, está bien, esta información me parece muy interesante, pero no lo llevamos a la vida, o sea, no lo llevamos al día a día. Entonces simplemente esto se va a quedar como algo simbólico y no va a ir más allá. Una de las primeras recomendaciones que yo podría brindar es que seamos conscientes de nosotros mismos. Me refiero a que pasamos nuestro día a día en modo automático y no nos podemos dar cuenta qué es lo que está pasando con nosotros. ¿Qué señales nos está dando nuestro cuerpo para darnos a entender cómo estamos realmente? Es decir, si a veces nos sentimos un poco pesados, nos sentimos muy cansados, debe ser porque obviamente no estamos durmiendo bien. Debe ser porque quizás no estamos durmiendo nuestras horas, no estamos alimentándonos bien, estamos viviendo constantemente en estado de alerta, como mencioné. Entonces, por ejemplo, esa es una parte de tantas cosas que nos podemos dar cuenta de lo que nos está pasando. También es muy importante que nos demos cuenta qué tipo de situaciones o cómo es que estamos llevando la vida, ¿no? O cómo nos estamos llevando nosotros mismos con el mundo exterior. Cómo es que estamos planteando nuestro tipo de pensamientos o qué estamos pensando constantemente, si es que estamos pensando constantemente en que, no sé, pues todo lo que estoy haciendo me va a salir mal y te sale mal no no es porque te vaya a salir mal, sino porque tú constantemente estás pensando, me va a salir mal, me va a salir mal, y vas a estar constantemente ansioso. Y te va obviamente a dar consecuencias también a un estado físico. ¿Por qué? Porque vas a sentir como que a veces cuando sentimos esos famosos mariposas en el estómago, que se nos revuelve todo, eso es un signo de que que a veces nos sentimos muy nerviosos, pero si es constante, imagínate todo lo que puede seguir o las secuelas que pueden dar a un futuro, ¿no? Y muy aparte de eso, es que si ya somos conscientes de lo que nos está pasando a nosotros, buscar ayuda. O sea, no quiere decir que porque vamos a buscar ayuda o a alguien que nos apoye, es que estemos mal. No, es todo lo contrario, es que estamos bien porque somos o son las personas que distinguen entre otras porque ya están queriendo a alguien que los pueda apoyar para poder conocerse más y a la vez poder cambiar cosas que no están bien en nuestra vida. Entonces, es un punto a favor para ustedes y no es para nada malo. El otro punto es que tengamos muy buenos hábitos. ¿A qué me refiero? Que, como mencionaba anteriormente, si no tenemos una buena calidad de sueño, no vamos a poder funcionar. El sueño en sí es algo que nos permite al día, obviamente, descansar, recuperar energías y el día siguiente poder enfrentarnos al día a día, enfrentarnos al día que obviamente que sigue, de buena forma, con todas las energías posibles y que nos permite desenvolvernos bien. También otro punto es, por ejemplo, tomar bastante agua. El agua es fundamental para nuestro sistema. El agua es como si fuera prácticamente la gasolina de nuestro cuerpo. Nos permite muchas cosas. Nos permite que podamos botar toxinas, que nuestro sistema inmunológico funcione mejor y que nos sintamos un poco con más energía de la que si es que no tomáramos agua, ¿no? Entonces son muchas cosas que abarcan el tema de los buenos hábitos, también el tema de tener una rutina y no simplemente quedarse con lo que hago ahorita y después no sabes qué hacer y tienes toda tu vida en desorden y no tienes un plan, no sigues un plan. A veces esto suena como que un poco cansado, pero de verdad, si es que lo comienzan a hacer, se van a dar cuenta que tienen muchas cosas más por hacer de las que antes hacían.
Y lo que mencionaba anteriormente, que era cuidar tu sueño, ¿no? La calidad. A veces pensamos que dormir es simplemente llegar cansado, dormir y ya al día siguiente me levanto y ya estoy bien. No. Dormir bien es prepararte antes de dormir. Es decir, antes de dormir, si quieres tener una buena calidad de sueño, no vas a estar con el celular, agarrando el celular y la vas a prender y después de que vas a ir a dormir, lo ves y te vas a dormir. No, lo que pasa es que en estudios se han podido notar que la misma luz que arroja la pantalla táctil de los celulares hacen que nuestro cerebro lo recepcione y lo tome como que todavía está funcionando, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que tú lo pagas, vas a dormir y no vas a considerar el sueño. ¿Por qué? Porque el cerebro automáticamente lo procesó como que todavía estás despierto y no vas a poder considerar el sueño. Entonces, lo más recomendable es utilizar el celular al menos una hora antes de ir a dormir para que puedas considerar el sueño de mejor forma. También otro punto importante es que si quieres dormir de una manera más despejada, te puedes dar un baño con agua templada si deseas. Después de ese baño, obviamente cambias y te puedes ir a acostar y te puedes acostar con mucha más facilidad de que si no lo hubieras hecho y te hubieras acostado. Quizás llegas a tu trabajo cansado, sudado y vas a dormir de esa forma, no vas a dormir de una buena manera, ¿no? Y también el tema de cómo te alimentas, porque si tú te vas a alimentar con algo demasiado pesado al momento de ir a dormir, no vas a poder dormir lo suficientemente bien. ¿Por qué? Porque la comida pesada hace que tu sistema trabaje mucho más, te da más energía y es decir, al día siguiente te vas a sentir muy agotado. También otro punto importante que es el tema que hablé al inicio, que el tema de los pensamientos, es romper nuestro sistema de creencias. ¿A qué me refiero? Cada uno de nosotros tenemos un punto o tenemos ideas ya descritas de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué está bien, qué no está bien. Oye, deberías hacer esto, no deberías hacer esto, deberías estudiar esto, no lo deberías estudiar. Hay muchas ideas que obviamente son enseñadas desde casa. La mayoría de personas que tienen su personalidad o temas de creencias salen de casa. También aportan otras cosas como la sociedad y otro tipo de situaciones, experiencias. Entonces, donde nosotros podemos pensar que, supongamos, ¿no? Estudiar una carrera X es la mejor carrera que puedes estudiar y tienes que estudiar esa carrera. Pero cuando te pones a preguntar y eres consciente de qué está pasando, por qué estás tomando esa decisión de estudiar esa carrera, te pones a pensar de que realmente esa carrera la estoy haciendo yo porque quiero o porque me pusieron esa creencia de que está bien estudiarla. Y la mayoría de personas estudian y se vuelven profesionales, tienen su cartón y todo lo demás y otros grados más de esa misma carrera y se sienten, no se sienten bien. O sea, lo hacen, ganan bien, quizás, y no se sienten bien. O dicen, o cuando van y dan y obviamente ejercen su carrera, no la ejercen con una total satisfacción. Y se preguntan por qué. Y es porque simplemente se han puesto en la cabeza la idea de que está bien esa carrera. Y no se ponen a pensar qué es lo que realmente ellos querían. Y viven toda su vida de manera infeliz. Tienen el tema del estrés, viven preocupados, quizás salen otro tipo de problemas, quizás hasta patológicos, y finalmente no son unas personas funcionales. También sucede que a veces pasan situaciones en donde, por ejemplo, dentro de las familias, en donde quizás alguien hace alguna acción, por ejemplo, no sé, pues decidió estudiar otro tipo de cosa que no era lo que toda la familia había estudiado. Supongamos que venían de una familia de que todos habían estudiado para derecho, supongamos. Y que él no quiso estudiar derecho, que él quiso estudiar diseño gráfico. Y la mamá
horrorizada de que cómo va a estudiar esa carrera, de que no, que o sea, no le vaya a dar nada bueno, que va a ser de su futuro, que no va a ser nadie. Y a la persona, al niño o a la persona que está comenzando a querer estudiar, la comienza a frustrar y comienza a sentirse impotente de que lo que realmente está bien o está mal. Entonces vivimos constantemente una vida de creencias que son simplemente erróneas y que debemos romper, porque si no las rompemos vamos a vivir toda nuestra vida de esa forma, enfermas constantemente, y vamos a generar otro tipo de consecuencias negativas si no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y las ideas que estamos teniendo, si que realmente lo que estamos pensando, creyendo son realmente correctas y nos están haciendo bien para nosotros mismos. Es algo que suele pasar día a día, que lo tomamos desapercibido y que pensamos que es algo de lo más normal, pero en realidad no es normal, porque si fuera normal no hubieras toda tu vida de manera infeliz, por así decirlo. Si no, vivieras una vida más tranquila y sin menos consecuencias psicológicas y físicas. Por ejemplo, un ejemplo que también puedo dar es que, para tomar otra vez el tema de la familia porque es importante y mayormente surge en el tema de la niñez, en donde pasa de que no se han dado cuenta que a veces hay personas que son, como mencioné en uno de los ejemplos, que son personas que son más inmunes a ciertas enfermedades que otras personas, es por el mismo hecho de cómo es que somos criados. ¿Por qué? Porque hay niños que se enferman o que sufren de asma. ¿Por qué pasa esto? Porque el sistema inmunológico tiene memoria, o sea, así como nosotros tenemos memoria, el sistema inmunológico también tiene memoria. Las células tienen memoria. ¿A qué me refiero? Que si alguna vez en nuestra vida nos golpeamos el brazo y se dan cuenta que cicatriza, ¿verdad? Sale como que una costrita, ya. Y otra vez, quizás en otro momento de nuestra vida, nos volvemos a golpear en nuestro brazo. Y se dan cuenta que cicatrizó más rápido de lo que había cicatrizado la primera vez. ¿Por qué? Porque las células están predispuestas a cicatrizar más rápido porque ya saben el lugar que ha sido afectado anteriormente. Entonces, imagínense lo que puede hacer nuestro sistema de manera tan rápida. Entonces, eso se queda en nuestra memoria, se va acumulando y gracias a que nosotros podemos enfrentarnos a los días y otras personas que se enfrentan más rápido que otras, es porque ya viene dentro de toda una carga genética, muy aparte de la parte cultural, ya viene cargada de esta parte. Entonces, si es que podemos hacer eso, podemos regenerar estas partes de nuestro cuerpo, obviamente que también podemos hacerlo de manera psicológica. Entonces, por ejemplo, retomando el ejemplo de las personas que sufren de asma, ¿qué pasa? Que nuestro sistema inmunológico, al no ser enfrentado a ciertos tipos de bacterias o otros tipos de organismos que obviamente van a recepcionar nuestro cuerpo, ¿para qué? Para que nuestros glóbulos blancos o nuestros mecanismos de defensa internos, ya, pero de la parte biológica, los puedan enfrentar o erradicar. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo esté más inmune a ciertas enfermedades. Entonces, las personas que son demasiado protegidas por padres van a sufrir o van a tender a sufrir de más enfermedades que las personas que han sido como que más expuestas al ambiente, quizás a tener un animal o a otro tipo de cosas que hacen que sean más inmunes. Entonces, imagínense todo lo que pasa si es que nosotros no salimos o no nos salimos de esa zona de confort que a veces tenemos viviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces pensamos de que no voy a hacer esto, no me voy a arriesgar a un trabajo nuevo, no me voy a cambiar de carrera porque lo que dirán mis papás. Si no te arriesgas un poco o no te enfrentas a lo que estamos acostumbrados a vivir, nunca vas a poder experimentar o no vas a poder darte cuenta de qué has podido hacer o qué es lo que has podido aprender, porque definitivamente todo lo que estamos haciendo continuamente en nuestra vida es aprender. Unos aprenden más que otros, eso es cierto, pero porque nos enfrentamos y no nos corremos y sabemos tomar las riendas de nuestra vida. Obviamente, al final he puesto un punto importante que deberíamos tenerlos todos en realidad, que es encontrar un sentido en nuestra vida. El famoso
Ikigai, que es un término bastante utilizado por los japoneses, que es en realidad un término bastante antiguo, que está siendo tomado para el tema del sentido de la vida, que a veces lo solemos perder. ¿Por qué? Porque pasamos nuestra vida constantemente en nuestros problemas y no nos fijamos en lo que está pasando alrededor, o no nos estamos fijando en lo que está pasando constantemente en nuestra vida. Y pasamos nuestra vida estresados, malhumorados, creyendo que las emociones simplemente sirven de manera negativa o positiva, y no nos ponemos a pensar que podemos tomar esas emociones desde un punto de vista funcional para nosotros, porque podemos tomarlos, como mencioné anteriormente, como un mecanismo de supervivencia. Todos ese tipo de emociones nos pueden ayudar mucho en nuestra vida. Y muy aparte de eso, es que encontrar un sentido en nuestra vida nos permite ser conscientes de quiénes somos y qué vamos a enfrentar constantemente cada día. Si una vez enfrentamos una situación porque nos salimos de nuestra zona de confort y salimos bien parados de esa situación, la próxima vez que nos pase algo similar, vamos a poder enfrentarlo con mayor facilidad. Entonces, si estamos constantemente trabajando de esa forma y enfocamos nuestra vida desde otros puntos de vista, podemos enfrentarnos al día a día de buena forma. Así como nuestro sistema inmunológico interno nos permite funcionar de buena forma porque tiene una carga de memoria, obviamente que ya ha pasado, y puede cicatrizar más rápido una herida, o puede defendernos ante otras bacterias o virus que ya conocen y los pueden eliminar. Obviamente que también nuestro sistema inmunológico psicológico nos va a ayudar muchísimo si es que estamos en constante aprendizaje, y sobre todo que este constante aprendizaje nos va a encaminar a encontrar un buen sentido en nuestra vida. Antes de culminar esta charla, les quiero mencionar de que todo lo que hemos aprendido hoy día, quizás hay personas que pueden saber ese tema, otras personas que quizás saben otros puntos más de lo que he hablado, pero lo que sí puedo estar claro es que hemos aprendido algo. Y hay que llevarnos de esta información, llevarnos cosas claras, es que nos hemos sentido identificados con algunos ejemplos, ser consciente de lo que está pasando, ser conscientes de que nuestro cuerpo, si bien es cierto, las emociones aparentemente parecen tan simples o cosas de que pasan y ya, eso no es cierto. Las emociones, si se siguen acumulando, si siguen en nuestro cuerpo, si seguimos en un estado de alerta constante, o estamos constantemente preocupados o alarmados por algo que no ha sido solucionado, tienen que ponerse de una vez a buscar cómo solucionar esto, porque si va a seguir esto, va a haber una consecuencia tras esto, que son enfermedades físicas, como la mencioné anteriormente. Hasta podemos sufrir de un tema de gastritis por el tema de estrés o ansiedad. Imagínense si solamente puede ser en eso, hasta incluso, ¿qué más puede pasar? Podemos vivir intoxicados de cortisol, que cómo es que el cuerpo lo puede plasmar, o sea, ¿cómo vamos a saber que estamos a un tope de que no estamos intoxicados de cortisol? Porque nos pueden salir las manchitas en la piel, se nos puede poner rojas. Algo que también quiero mencionarles antes de terminar es que nuestro cuerpo también lo puede expresar de diferentes formas. ¿De qué forma? Como mencioné anteriormente, nuestros mecanismos de defensa, nuestros mecanismos de supervivencia, hacen que se agreguen esas hormonas como el cortisol y la adrenalina. Cuando se agrega mucho cortisol, nuestro cuerpo, como mencioné anteriormente, tiene memoria y lanza unas señales a nuestro sistema. Este hace que cuando nosotros solemos perder el cabello, no pasa porque simplemente sea un tema genético hereditario, sino que pasa que solemos perder el cabello cuando tenemos mucho estrés o un estrés crónico. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo recepciona como que dentro para poder defendernos hacia la amenaza, pues lo que podemos utilizar son las manos, las piernas para correr o para luchar, pero el cabello no va a ser útil. Entonces nuestro cuerpo reacciona como que no es útil y lo vamos perdiendo. ¿Para qué? Para
pasar esa energía que nos utilizamos para el cabello o ciertos nutrientes para el cabello pasen a otras partes de nuestro cuerpo y podemos defendernos. Entonces, imagínense todo lo que puede pasar simplemente por seguir intoxicados por cortisol. Entonces, hay muchas cosas que debemos ponernos a fijar y ser conscientes. Y sobre todo, seguir aprendiendo y llevarlos a nuestro día a día, a nuestra vida. ¿Para qué? Para ser unas personas funcionales, como lo mencioné anteriormente, y vivir simplemente en un estado tranquilo y pleno, que obviamente lo vemos, como ahorita lo puedo decir de manera fácil, pero que es algo complejo si es que recién estamos aprendiendo. Entonces, después de haberme dicho todo esto y haberles informado de todo este tipo de cosas que puede pasar a partir de una emoción que sigue acumulada, les quiero decir que muchas gracias por su atención y espero que les haya dado o les haya agradado todo lo que les he mencionado, ¿no? Y sobre todo que les sirva para futuro y para comenzar a ser conscientes de lo que realmente estamos haciendo en nuestro día a día. Muchas gracias. Realmente, Ángela, muy buena exposición. Felicitaciones. Felicitaciones y nada, simplemente un mensaje interesante. Un mensaje interesante. Hay algunas preguntas que quisiera hacerte, pero antes de eso, invitarlos a la próxima charla, el sábado 23 de octubre, respecto a efectos en el transporte internacional de carga por el COVID-19. El ponente es el ingeniero Edmundo Lizarzaburu Gómez, el día sábado próximo a horas 7 de la noche. Los invitamos cordialmente para que vean ustedes cuáles han sido los efectos en el mundo entero respecto a este COVID, que en algunos casos ha cerrado aeropuertos, ha cerrado puertos y nada, realmente ustedes van a poder apreciar el golpe económico en el mundo respecto al transporte internacional de carga. Adicionalmente, invitarlos a su inscripción de cursos cortos que nosotros estamos ya desarrollando desde hace varios meses atrás, como asistente administrativo, seguridad y salud en el trabajo, Excel Intermedio 1, asistente en función fiscal y cajero comercial, ¿no? Este lunes 18 comenzamos el de asistente administrativo y el resto comenzaremos el siguiente lunes. Ahora sí, estimada Ángela, las preguntas. Antes que nada, un anónimo dice, interesante exposición, más ahora en épocas de confinamiento. Realmente es cierto. Macarena García nos pregunta, ¿es verdad o un mito que el yoga ayuda con la concentración en los aspectos laborales? Si es cierto, ¿una sesión de yoga a la semana es suficiente? Bueno, con respecto a la pregunta, actualmente está surgiendo un tema o un área muy fundamental dentro del tema de la concentración y de la atención plena, ¿no? Que es más conocido como la atención plena. ¿Qué es el mindfulness? El mindfulness viene a raíz de todo este tema de la meditación, ¿no? El tema del yoga también. Entonces, ya el mindfulness es todo lo que une todo ese tema, ¿no? Con otro tipo de especialidades que también une, en donde claramente se han hecho estudios que se han evidenciado que hacer mindfulness al menos una vez o 2 veces por semana te permite principalmente ser más consciente de lo que estás haciendo en tu día a día. Primero, ser consciente de lo que te está pasando internamente. Por ejemplo, hay pequeños ejercicios en donde te permiten fijarte en tu respiración o en tu latido de tu corazón para que puedas sentir qué es lo que está pasando dentro de ti y después poco a poco ir integrando el tema de tu contexto, qué está pasando con tu contexto, qué es dónde estás viviendo, qué realmente es lo que estás viviendo día a día. Hay personas que no se dan cuenta de esto y esto disminuye su nivel de concentración.
Y hay personas que han ido, en estudiantes, por ejemplo, se hizo una investigación en estudiantes universitarios de la ciudad en Estados Unidos, en estudiantes de Harvard, en donde estos estudiantes hicieron durante casi varias semanas estos ejercicios de mindfulness, y al final dieron un resultado de que habían aumentado sus notas en los exámenes. O sea, imagínense todo lo que puede hacer este tema del mindfulness no solamente en nuestra atención de nosotros, sino también en atenciones en otro tipo de áreas. Muy bien, interesante. Muchas gracias por la respuesta. Enrique Hummel nos dice, buenas noches. Una pregunta. El gobierno está planteando el regreso a clases en las universidades. ¿Habrá efectos emocionales al nuevo adaptamiento en aulas, aún sabiendo que la pandemia no ha acabado? ¿Podrían bajar el rendimiento en los alumnos que aún temen el COVID? En realidad, esto sí puede pasar. ¿Por qué? Porque cada tipo de persona tiene diferentes tipos de perspectivas en su realidad. A partir de esas perspectivas de la realidad surgen los diferentes tipos de enfermedades o trastornos en las personas. ¿A qué me refiero? Hay personas que quizás pueden trabajar con mucha normalidad, quizás no les afecta mucho, quizás han vivido una experiencia similar a la que les ha pasado y la recepcionan de una mejor manera y entonces no les va a afectar, ¿no? Pero hay personas que quizás no han vivido ese tipo de situaciones, son nuevas, son situaciones que los ponen en estado de alarma constante, o quizás tienen un tipo de patología, por ejemplo, hay las personas, por ejemplo, de trastorno obsesivo compulsivo, pues supongamos las personas que tienen mucho miedo al tema de la limpieza. Imagínense, ese tipo de personas no van a poder vivir una vida con tranquilidad y mucho menos asistir con tranquilidad a clases y rendir en los exámenes. Hay otro tipo de personas con quizás fobias y muchos otro tipo de cosas que pueden desatar problemas en que una persona no rinda bien, no solamente en clases o en los exámenes, sino también relacionándose con los demás por el mismo hecho del contagio. Está bien, puede ser que estemos vacunados. Hay personas que lo toman, se cuidan y ahí quedó. Pero hay personas que lo toman de una manera más extrema, que no lo toman de algo como algo simple, sino como algo catastrófico. Y eso, en los peores casos, puede surgir a que el estudiante hasta no asista a la universidad. Interesante. Gracias, Ángela. Pregunta, Manuel Bertis dice, ¿la ansiedad es igual al estrés? En realidad, la ansiedad y el estrés van de la mano, pero no se parecen. El estrés es un estado de la persona que puede ser en situaciones o constantes, como el estrés crónico, que no lo lleva a la persona a vivir de una mejor manera, para siempre irritado con el tema de situaciones que le vayan a pasar y para constantemente como que preocupado. Pero si este estrés es constante y sigue y se mantiene, se puede convertir ya en una ansiedad. Entonces, la ansiedad es algo más avanzada. La ansiedad es la que no te permite y te mantiene constantemente preocupado, en estado de alerta. Son las típicas personas que son muy vulnerables a lo que, por ejemplo, lo que puede pasar mañana. Constantemente están así, están en un modo de qué va a pasar o que están constantemente pensando qué puede pasar, surgen las ideas y no pueden vivir tranquilamente. Entonces, no son igual, pero van de la mano. O sea, es un estado, es el estrés es el que le sigue. O sea, si es constante, surge la ansiedad, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Muchas gracias. Rosa nos pregunta o nos dice, ¿no? ¿La relación mente-cuerpo se puede llamar neurovegetativo? También, claro, también es válido. ¿Por qué? Porque, como mencioné, en realidad la relación mente-cuerpo abarca muchas cosas, pero también esta parte es como, por así decirlo, específica. ¿Por qué? Porque hay el tema de que cuando recepcionamos ideas o pensamientos, automáticamente se enciende en el hipotálamo una señal, como mencioné. Esa señal se lanza directamente a las glándulas suprarrenales.
Y esa interacción o esa comunicación que surge es la que tú me acabas de mencionar. Entonces, al comunicarse, van a mandar señales y va a generar una consecuencia en nuestros órganos y en nuestro sistema físico, que puede ser tanto beneficioso como también perjudicarnos, como lo mencioné anteriormente en la intoxicación del cortisol. Interesante. Antes de despedirnos y despedirte y agradecerte, quisiera invitarte para una próxima conferencia de los temas que tú muy bien manejas, Ángela, y a nombre de la Asociación ONG Proyecta, te doy la más cordial agradecimiento por tu tiempo, por tu charla, y a todos los escuchas también agradecerle por su participación y doy por concluido esta conferencia. Muchísimas gracias, Ángela, y muchísimas gracias al resto de escuchas. Muchas gracias también, y sobre todo porque las personas que están presentes ahorita, es muy valiosa su participación. ¿Por qué? Porque esto me indica que ellos quieren seguir aprendiendo y quieren seguir educándose. Y eso es lo más importante que las personas, sobre todo en esos momentos, deberían hacer, porque hay personas que a veces se informan en lugares que no son de confianza. En cambio, si especialistas o personas que han estudiado estos temas o investigan estos temas, les dan a conocer estas cosas, les va a ayudar muchísimo porque lo hablan desde un punto de vista de modo de experiencia y también porque buscan información confiable. Gracias. Antes de despedirlo, José Luis, la última situación dice, más que preguntar, me gustaría poder agradecer por tan interesante charla. Gracias, Ángela. Felicitaciones. Wow. Gracias. Vas a tener seguidores. Muchísimas gracias. Y nada, después nos comunicaremos para nuevas actividades y acciones que vamos a tener, Ángela, a cargo de la ONG Proyecta. Listo. Muchísimas gracias y muy buenas noches, estimados. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas noches.